¿sí? Vamos a estar con esta charla que gentilmente ha venido la gente de la Super de Riesgos del Trabajo, que me confirmaban, están en Ministerio de Producción y Trabajo, ¿vieron? Estábamos chusmeando de eso también. Nos acompañan en esta oportunidad Belén Martínez, quien es gerente de control prestacional, con lo cual a ella le vamos a ir con todas las quejas de lo que no hacen las RT. Nos acompaña Darío Costa, que ya ha estado en la casa, que es el gerente de redes y coordinación con provincias, con lo cual todos los problemas que tenemos jurisdiccionales, vamos ahí. Y nos acompaña también Eduardo Truco, que ya también ha estado en la casa, que es asesor de la Super, ¿sí? Con ellos. Gracias, chicos. ¿Empezamos? Bueno, arrancamos. Bueno, gracias por recibirnos. Vamos a hacer un pequeño recuento de la historia de la Ley de Riesgo de Trabajo para después entrar directamente en la ley nueva, la modificatoria, y ver un poco las bondades que tiene y los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Así que bueno, para empezar, un pequeño paneo de lo que es el sistema de riesgo de trabajo. Es un cuadro más o menos para el que no conoce lo que es el sistema. El foco principal es la vida laboral de los trabajadores. Ese es el métier de la Ley de Riesgo de Trabajo. Los actores, la parte de prevención, que es un poco lo que culturalmente se fue introduciendo a partir del año 96, que ahora vamos a ver un poco qué efectos tuvo. Los dos actores principales, que son las ART, que son las prestadoras, y los empleadores. Esas dos partes son las que firman los contratos, los empleadores para dar cobertura a sus trabajadores. Y después, obviamente, si hay algún accidente, que los hay, la parte de compensación, ¿no es cierto? La parte de prestación médica que requiera en caso de un accidente para que vuelva lo más rápido posible al trabajo, y en caso de requerirlo, si hay algún tema de incapacidad, que tenga su indemnización correspondiente. Y después, bueno, los reguladores, que esto también a veces no se entiende. Acá hay dos reguladores básicos. La Superintendencia de Seguro de la Nación, que como las ART están dentro del mercado de seguro, se encargan de fiscalizar todo lo que es el control financiero y de solvencia de esas compañías. Y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, a la cual nosotros pertenecemos, que se encarga de que el sistema funcione correctamente. La parte prestacional, la operación de las ART, es el que recibe las denuncias, para el que no sabe, que usen a la superintendencia, que está para eso. Denuncias, problemas que tengan con la prestación, derechos que tienen los empleadores, que también se desconocen. Vemos también un poco la campaña de difusión que estamos haciendo, es a partir de la gran asimetría de información que hay entre las dos partes, que son la ART y los empleadores. Las ART per se conocen perfectamente su operatoria, es lo que ellos hacen, a lo que se dedican, mientras que los empleadores saben que es un seguro obligatorio y tienen que pagar, pero no van más allá de eso. Entonces, bueno, iniciando un poco el sistema de riesgo de trabajo, esto es importante. Es un subsistema de la seguridad social, no es un seguro común y corriente como el del auto, ¿sí? Acá, si desaparece el seguro, la empresa aseguradora o el empleador, el trabajador nunca se queda sin la cobertura. Esto lo asimila un poco al tema de la jubilación, por eso es un subsistema de la seguridad social. Y bueno, sus dos objetivos iniciales de la ley fueron incorporar la mayor cantidad de gente posible al sistema, y segundo, el tema de bajar la cantidad de siniestros y accidentes. Esos fueron los objetivos fundacionales, digamos, de la ley. Sí, lo que quiera. Vamos a aclarar algo. Eduardo es el que sabe y yo el que lo interrumpo. Así que los invito también a interrumpirlo cuando quieran y las preguntas que quieren hacer, porque si algo que le encanta a Eduardo es ser interrumpido normalmente, lo cual yo me dedico bastante a satisfacerlo. No es menor lo que está diciendo Eduardo, y es una aclaración con respecto a que esto es un subsistema de la seguridad social. ¿Qué significa básicamente para los argentinos?
que ese sistema no va a quebrar nunca. Por lo tanto, es todo lo que la deuda o todo lo que se genere, que después lo vamos a ir viendo, siempre se va a hacer cargo una sola persona, un solo ente, algo que se llama Sistema Productivo Argentino, que está compuesto por trabajadores y empresarios, como todo sistema productivo del mundial, y todo lo que acá se genere, tanto de recurso o de deuda del sistema, lo paga siempre el mismo, el Sistema Productivo Argentino. Y no hay forma de evitar eso. Esto no va a quebrar. Al ser un subsistema de seguridad social, no va a quebrar. O sea, lo que se genere, y si hay algún vivo que de esto se lleva una porción que no corresponde, eso va a salir de un solo lugar, que es del Sistema Productivo Argentino, que se vuelca después, sea en precios o sea en cualquier otra forma, por lo cual lo terminamos pagando absolutamente todos los argentinos. Está bueno que lo que vamos a exponer ahora no se mire como algo abstracto o como algo de otros, sino que se mire en esta perspectiva, a través de este cristal, de que lo que estamos hablando acá es del bolsillo del sistema productivo y del consumidor, o sea, de todos nosotros. No hay un ente mágico que va a venir a solucionar los problemas que nosotros mismos generamos. Esto que dice Darío es muy importante porque está también el mito de que cuando hay algún avivado que va a la puerta de los hospitales a decir que se puede sacar una indemnización y que total lo paga la RT, esto es falso. La RT no paga nada, la RT no genera recursos per se, ¿sí? La RT cobra y se da vuelta y le cobra al sistema productivo. El sistema productivo somos todos nosotros, los trabajadores y los empresarios. Entonces, eso también hay que transmitirlo en nuestros ámbitos de trabajo, porque esa avivada al fin del día nos impacta a nosotros, desde todo punto de vista, como ciudadanos, como trabajadores y como país, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo un poco al tema inicial de la cobertura, el sistema arrancó con unos 3,5 millones de trabajadores. Estoy asombrado de lo que veo sin ver, porque no veo los números, los sé de memoria. 3,5 millones de trabajadores en el año 96 y estamos ahora en casi 10 millones de trabajadores, ¿sí? O sea que uno de los primeros objetivos, que era el de incorporar gente, está cumplido. El segundo es las dos líneas descendentes. Marcan la baja, está en índice esto, marca la baja de los siniestros, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de los accidentes fatales. O sea, el sistema, como dijimos, intentó, por tema de preventivo, empezar a mejorar el sistema, incorporar una cultura de la prevención, y esto a nivel de índices vemos que fue bajando, ¿sí? Bien o mal, con mayor o menor grado, con lugar para mejorar, siempre lo hay, pero bueno, la tasa de incidencia fue bajando. Mientras que por otro lado, la línea que crece exponencialmente es la del fantasma de los juicios, ¿sí? La litigiosidad. Cosa muy rara, porque cuando uno ve que los accidentes, tanto fatales como accidentes y enfermedades profesionales, fueron bajando, es muy llamativo poder entender lógicamente por qué lo otro subió y más que en forma exponencial, digamos, ¿sí? Entonces vamos a ir un poquito a hacer foco. De las tasas. Fíjense que la tasa de la anterior. La tasa, no sé si se logra ver, pero lo que es litigio es cada 1.000 siniestros y lo que es siniestros también cada 1.000 trabajadores. O sea, tenemos una tasa de 178 con respecto a litigio cada 1.000 y tenemos una tasa de siniestro de 40 cada 1.000. Los dos son cada 1.000 siniestros, ¿no? Cada trabajadores siniestrados. Lo que está haciendo es triple. No hay forma que eso se pueda dar. A veces aclaramos, y ustedes lo van a entender bastante bien, porque vienen de la ciencia un poco más duras. Estas variables, litigio con siniestro, es baja, sube, ¿no? Se supone que suben los accidentes, suben los litigios, o bajan. Son dos cosas diferentes. Una cada... Bueno, ahí no lo puedes ver, pero fíjate que dice que el otro es cada 1.000.000 de trabajadores, los fallecidos. Los fallecidos cada 1.000.000. Claro. Lo que pasa es que lo bueno que se ve acá, y la relación que marcaba recién Eduardo, es, digamos, lo ilógico desde el punto de vista que no puede ser que estén bajando. Seguramente con 1.000 casuísticas se puede mejorar muchísimo la prevención, no tengan duda. Seguramente hay trabajadores que se hacen los vivos, hay empresarios que no hacen lo que corresponde, seguramente hay gremios que no trabajan bien,
Pero estadísticamente, si vos lo mirás como estadística, porque esto es del año 2003, pero si lo vas a 1996 tiene la misma línea de baja, estadísticamente podemos decir que el sistema funcionó. Pero volviendo a la relación, si yo quisiera hacer una correlación de baja-baja o sube-sube, nunca podría darse que bajen, y lo otro fundamental es exponencial. O sea, no estamos hablando de 3 veces más juicios que siniestros en la tasa. Ahora lo vemos. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta es mucho más sencilla, práctica y mundana que todos los análisis que podamos hacer. Bueno, tampoco es tan simple. Esto es multicausal, como se imaginarán, ¿no? Acá hay muchas cosas involucradas. Pero bueno, básicamente, veamos acá, estos son los casos, los casos notificados, los juicios notificados en cada uno de los años, 53.000 en el año 2010, esto fue creciendo, estamos en 120.000 en el año 2017, proyectamos 100.000 para el año 2018, después vamos a ver que esto está bajando, ¿sí? Pero básicamente, para que entiendan esto, la capacidad instalada que tiene la justicia es hoy de 35.000 a 40.000 juicios año. Eso es lo que puede sentenciar la justicia argentina, ¿sí? Es la capacidad que tienen los juzgados y la cantidad de despachos que pueden hacer. Todo lo que excede eso, lo que excede esa media, digamos, de 35.000, se fue apilando, ¿sí? Y eso apilado da un stock hoy de 378.650 juicios. Que uno dice, bueno, parece un número muy grande, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue valorizarlo. Como bien estamos en el ámbito de las ciencias económicas, dijimos, vamos a ponerle un valor. Esto está tomado a un valor promedio de las sentencias que se hicieron en el año 2016. El valor de sentencia fue, y lo pusimos en moneda dura, porque en este país, si no ponemos las cosas en moneda dura, es muy difícil, ¿no? Entonces, esto fue $14.000. La sentencia promedio del año 2016 fue $14.000. Eso multiplicado por esta cantidad de juicios da la friolera de 5.700 millones de dólares. En perspectiva, es un número muy, muy grande. Y vamos a explicar un poco ahora cuáles fueron las motivaciones de por qué este crecimiento y por qué esta industria del juicio. Bueno, básicamente les voy a comentar 3 o 4 variables importantes. La primera, que esto es una caja muy importante. El mercado de las ART es el segundo detrás del auto, ¿sí? Los autos, el seguro de autos es el número 1. Las ART tienen casi hoy un 30% de participación del mercado del seguro. Y para ponerlo en números, las ART, el mercado factura unos 8.000 millones de pesos mensuales. O sea que para hacer frente a esto, que estamos tomando un valor de piso de 14.000, porque el valor reclamado es el triple de los $14.000, casi $45.000 se pide por cada juicio en promedio. Para poder pagar esto sería un año y casi medio de facturación. Solamente la línea de arriba, ustedes saben bien, estamos hablando de la línea de ventas, digamos, de ingresos, ¿sí? Sin contar los costos y todo lo que tiene una RT. O sea, tendríamos que embargar a las RT, tampoco a las RT, porque somos los argentinos los que estamos pagando esto, para poder hacer frente a esta cantidad de juicios. O sea, la primera causa, como todo, es económica. Acá hay una caja más que importante. La segunda es que hubo un fallo emblemático en el año 2004, que fue el caso Castillo, que lo que dijo básicamente es que la ley anterior, la 25.577, era anticonstitucional. ¿Por qué? Porque era una ley nacional que se imponía a las provincias. Y eso no puede ser, porque cada provincia es independiente por el Pacto Federal, ¿sí? Con lo cual, desde el momento que la Corte Suprema dijo esto es anticonstitucional, automáticamente abrió la puerta a que vayan directamente a juicio y no pasaran por la comisión médica como se había planificado originalmente. Tercero, nosotros llamamos en general las pirañas que hay alrededor de esto, pirañas en genérico, porque hay pirañas de todas las profesiones, ¿sí? Estamos hablando acá de abogados, estamos hablando acá de gente que trabaja en la RT, médicos, bueno, todo lo que ustedes conocen, jueces, todo esto que vimos adelante en los participantes del sistema, las comisiones médicas mismas, que también hubo denuncias penales y hubo intervenciones, ¿sí? O sea, todos los que están ahí adentro que, resguardándose o diciendo que esto es en pos de la salud del trabajador, se prenden a una caja y lo que generan con esto es
inflamar tanto la cantidad de casos, que no se condice con la cantidad de accidentes, y también el valor, porque cada uno que se mete adentro lo que hace es agregar su porción del queso para cobrarlo cada uno de ellos, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, los peritos judiciales. ¿Qué pasaba con esto? Los casos volaban, en general, con la vieja ley, a la jurisdicción que mejor pagaba. En este caso era Capital Federal. Capital Federal era la jurisdicción donde mejor se pagaba el juicio. Entonces, los abogados, agarrándose de que los domicilios legales, las ART estaban en Capital Federal, casi todas la tienen, que hacían el juicio en Capital Federal. Con lo cual, se producía un juicio en La Quiaca, vamos a hacerlo en Capital Federal. Y como iba todo directamente a la justicia, no pasaba por comisión médica ni por ningún médico, obviamente se empezaron a generar casos fantasmas, carpetas que volaban de jurisdicción a jurisdicción, llegaban a un juzgado del trabajo en Capital y, oh sorpresa, el juez no tenía ni idea de qué se trataba esto, con lo cual recurría a un perito médico judicial, que también, oh sorpresa, perito médico judicial que cobraba a porcentaje de lo que él mismo determinaba. O sea, a mayor incapacidad que él determinaba, mejor para su bolsillo. También era un sistema perverso, ¿sí? ¿Qué más había? Bueno, el tema de los bolseros. Los bolseros, grandes estudios jurídicos que compraban casos. Obviamente se sacaban al trabajador de encima por 2,50 pesos y se quedaban con el juicio. Que el juicio al final era un bono, porque estos juicios demoran 3, 4, 5, 6 años. Imagínense a la tasa de indexación y hoy ni hablar, ¿no?, de la inflación que estamos teniendo. ¿Saben cómo funcionaba, a grandes rasgos, cómo funcionaba el tema del bolsero? Cuando se habla de bolsero, ¿cómo funcionaba? También, una forma muy sencilla. Una persona que cobraba 20.000 pesos o 15.000 o lo que sea, tenía un accidente, una posibilidad de accidente o la posibilidad de hacer un juicio, venía, le decía al abogado, mira, vas a cobrar, el abogado o el piraña, para no decir Carancho, estuvo prolijo, díganle la verdad que estuvo prolijo, ¿no? Cambiar Carancho por Piraña fue muy inteligente. Él agarró el Piraña y le dijo, mira, vos cobras 15 lucas, yo, pero déjame ver, espera. Yo a vos 70 lucas, 70 pero para abajo la pata. Claro, el pibe que vive de la diaria va a la casa, compró la moto, arregló el techo de la casa, compró algo para la hija que hacía falta, ya la gastó la plata. Pasan 2, 3, 4, 5 meses, la persona va y dice, che, ¿cuándo tenemos los 70? No, mirá, tenemos un problemita, pero te va a llegar, pero si vos me cedés el juicio, yo cuando lo cobre te aviso. Entonces le ceden el cobro, no el juicio, ¿no?, sino le ceden el cobro. Esta persona agarra el cobro, va después, junta varios de esos, lo voy a ver a Eduardo en Buenos Aires, y le digo, mirá, te junté todos estos juicios, te cedo el cobro, y vos seguilo en Capital Federal, que tenés más tiempo de, no, lo que él dice, indexación, todo ese tipo de cosas. Ahora le hago una pregunta, vamos a hacer un juego mental al revés. Cuando Eduardo acá en Capital cobre los juicios dentro de 5 años, ¿me va a llamar para darme a mí la parte mía y la parte del muchacho que está haciendo el juicio? Y si me llama, yo después le voy a llamar al muchacho y le voy a dar la indemnización justa. Me encanta esa palabra que usan muchos pirañas de alguna profesión, donde hablan de la indemnización justa, ¿no? Me encanta eso. ¿Qué es la indemnización justa? ¿No? Un tema que tenemos que empezar a plantear, hablar de indemnización justa. Que ahora vamos a ver un caso. Pero les quería, ¿vieron Clarín? Sacó hace poco un artículo, porque no solo tenemos este tipo de casos de pobres trabajadores que se lo ve no como un ente humano que hay que solucionar un problema médico o que realmente tiene un problema, sino se lo empieza a ver al trabajador como un ente económico. ¿Cuánta plata va a dejar ese juicio? No si le solucionamos el problema médico de esta persona. Y hay un caso que se dio en Clarín de un legislador de Río Negro, Alejandro Morinao. ¿Lo conocen? ¿Lo vieron? Fue un acto. Claro. Fue un acto y se rompió el codo. Claro, el sistema, o sea, todos ustedes, todos nosotros, vamos a pagar, o estamos en alta probabilidad de pagar, 1.300.000 pesos, menos mal que no son dólares, a el legislador que fue a un acto político y en el acto se ve que en el esfuerzo se jodió el codo. Esto lo digo, no es broma, digamos, es verdad. Entonces, como en el acto se lastimó el codo, bueno, estaba en función de su trabajo y demandó al sistema productivo argentino a través de la RT por 1.300.000 pesos. Bueno, también tenemos un montón de estos casos, porque a veces nos dicen y discutimos muchas veces con algunas personas, sobre todo con
en algún gremio o algo, donde te dicen, no, porque el trabajador que se lastima realmente quiere trabajar, porque ¿quién? Díganme, ¿qué trabajador se lastima y no quiere ser recuperado, no quiere recuperar su salud? Eso ahora lo vamos a ver, lo cierto que es eso. Pero tenemos muchos de estos trabajadores que se lastiman, que no sé hasta cuánto realmente podrían entrar al sistema por en funciones romperse el codo, ¿no? De eso también tenemos un montón, y es muy importante que trabajemos culturalmente y nos informemos y veamos y repudiemos fuertemente cuando alguien empieza a sacarla a un sistema, 1.300.000 pesos, que ese sistema, como bien dijo Eduardo, lo único que lo van a pagar es ustedes cuando compran un producto. O sea, no hay otra. No va a salir de ningún lado, no va a venir ningún genio, ningún erudito, no va a venir nadie a pagar el 1.300.000 pesos de este legislador. ¿De dónde va a sacar el sistema de plata? Lo va a sacar de los precios de los productos finales, que es donde tiene el costo. Bueno, quería agregar, ayer la Nata dijo que la categoría de este legislador decía que esto era in itinere, porque él como estaba, ¿no? Entonces creó una categoría nueva que se llama inchoripanere, para que entre dentro de la inchoripanere, buenísimo. Bueno, ¿cómo repercute? Ustedes preguntarán, el tema de los juicios es un problema de todos los argentinos, con lo cual también traemos un poco el mensaje de que tengamos conciencia de ciudadano y denunciemos. ¿Y dónde? En la superintendencia, que es el regulador. Después la superintendencia se encargará de desactivar todas estas pequeñas cositas que al fin del día nos está afectando a todos los argentinos. Porque esto implica también que no haya inversión en Argentina, implica también que no haya fuente de trabajo. Cada uno de estos juicios a una pyme, la parte al medio, la deja quebrada prácticamente, y eso implica también quedarse sin trabajo. O sea, volviendo al argumento de no dejar que lo pague la RT, hay que hacer un poco de cultura del trabajo, porque te vas a quedar sin trabajo, no es una viveza. Te vas a quedar vos sin trabajo y vas a dejar a todos tus compañeros de trabajo sin trabajo porque te engañaron en realidad pensando que esto era una vivada. Se colapsó, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿en dónde pega esto? Como decíamos al principio, al fin del día, el mayor costo de los juicios pega en la alícuota, que es lo que pagan los empleadores. Esto es la matriz de costo prestacional de una RT. Y quiero un poco que se concentren en este azul, que es el componente de reserva para juicio. Ustedes bien saben que cada vez que llega una notificación de un juicio a una RT, tiene que hacer el pasivo, ¿no es cierto? Es una reserva de juicio. Bueno, esta reserva para juicio en cuanto a alícuota de un 25% casi llegó acá al 45%. Esto quiere decir en cristiano que de cada peso que pagamos de alícuota, el 50% va destinado a estos vivos, ¿sí? Tampoco quiero que me malinterpreten. Accidentes hay, vimos que hay, ¿sí? Se intenta cada vez que haya menos, a quien no le interesa que haya cada vez menos, sí. Pero lo que está provocando esto es que haya una inflamación en cantidad de casos y en cantidad de valores, ¿sí? Esas son las dos cosas que tenemos que desactivar. No es que son todos juicios inventados, pero la gran mayoría, por cómo se fue deformando el sistema, implicaba esto, que se metieran muchos y quisieran sacarle plata al sistema. Entonces, bueno, acá mostramos un poco históricamente, desde el año 96, cómo fue moviéndose la alícuota. Esto también es importante porque en toda la historia, en estos 20 y pico de años que pasaron, casi 30, hubo distintos colores políticos. Esto tampoco es un tema de Macri, esto es un tema de Estado, ¿sí? Acá ven que todos los gobiernos, desde el 96 hasta hoy, cada uno intentó modificar esto porque veía que había un problema. Pero ¿qué es lo que pasaba? Buscaban solamente la problemática en el monto de la indemnización. Se encargaron solamente de ajustar la indemnización. Y esto, si bien lo que hacían con eso era que la alícuota saltara, porque ahora había que pagar más indemnización, el tema de los juicios seguía, con lo cual cada una de estas modificaciones lo que hizo fue aumentar la alícuota. Hoy estamos casi en 3,56 y ahora vamos a ver un poco la nueva ley, qué es lo que hace y por qué las consecuencias es que la alícuota empieza a bajar. Bueno, vamos un poco a la ley. ¿Qué es lo que trae la ley? Básicamente es una ley modificatoria. No ve solamente el tema de arreglar el monto indemnizatorio. Sí. Algo que recién hablamos con
con la licenciada, era el tema de la ley. Cuando nosotros vamos a mostrar ahora el tema de la ley, ¿por qué lo mostramos? ¿Por qué queremos hablar de la ley? Queremos hablar de la ley para que se entienda cómo funciona y a grandes rasgos. O sea, que ustedes, nosotros estamos yendo a los contadores a partir de una necesidad que vimos, que es llegar básicamente a las pymes. Entonces, no podíamos llegar a las pymes. Las cámaras, por lo general, no contemplan a las pymes, no por una cuestión administrativa o lo que sea, sino porque por lo general el pyme no se acerca. ¿Por qué no se acerca? Porque tiene que vivir en la diaria continuamente, llevar a los chicos a la escuela, juntar la plata para la escuela o para lo que sea, y realmente no va a las reuniones de cámara. Pero sí, lo que seguramente tiene es un contador. Y nosotros es fundamental porque el 80% de nuestro empleo es con la pyme, y la pyme es un trabajo muy importante para nuestro sistema productivo, para la Argentina. Por eso empezamos a ir a los contadores. ¿Y qué queremos? ¿Qué buscamos como finalidad de esto? Lo que buscamos es que se entienda conceptualmente, y cuando ustedes tengan que usarlo o alguien le diga algo, por lo menos tengan el marco, tengan el límite, decir qué es de lo que me estás hablando y por lo menos en grueso modo entenderlo. Y si alguien se va demasiado de lo que estamos viendo ahora, sepan que lo están defraudando, ¿no? Uso un eufemismo lindo, lo están defraudando. El tema es, por eso vemos en la ley, cómo se maneja, cómo es, en grandes rasgos, y pregunten lo que quieran. Tenemos justamente a Belén, que puede responder preguntas mejores que nosotros en cuanto al funcionamiento de muchas de estas cosas. Aprovéchenlo y ayúdennos a que el sistema se encarrile, porque una de las cosas que siempre remarco, hagamos un juego mental, ¿no? Suponga que tenemos a un inversor que va a invertir en Argentina y tenemos que hablar solamente del sistema de riesgo de trabajo. Podríamos hablar de 1000 cosas, pero suponga que el tema de hoy, riesgo de trabajo. Si nosotros tenemos un inversor que va a invertir 1000 empleados, siempre somos un ejemplo redondo, 1000 empleados, o sea, tiene un 10% de ausentismo, cerramos bien, con 10% ya te cierro. O sea, el tipo tiene que contratar 1100 empleados para que 1000 trabajen. Y le damos una alícuota también redonda, del 10%, o sea, tiene 110 sueldos más, o sea, la persona tiene que pagar 1210 sueldos para que 1000 trabajen. O sea, estamos diciéndole a una persona que realmente no invierta casi en Argentina, que es imposible. Y a eso supone que la persona dice, mira, yo soy un boliviano, la verdad que Bolivia le dio a Argentina, le dio a mi familia cuando Bolivia estaba muy mal, le dio todo, hicimos ricos, y hoy yo como boliviano quiero devolverle a esta Argentina lo que Argentina le dio a mi familia. Voy a invertir igual. No importa, 1200, 1300 sueldos, los pago igual, pero lo hago por amor a la Argentina. Hagan una cosa, díganme por favor a mí como empresario, ¿cuánto es la previsión de costo que tengo que hacer en juicios sobre 1100 empleados? ¿Cuántos juicios voy a tener y cuánto me va a salir cada juicio? Es casi imposible. Decir, mira, juicios vas a tener, los vas a perder a todos, eso está bueno, pues ahí hay un 100% de seguridad, los vas a perder a todos. Y no solo los vas a perder a todos, sino que lo que te van a cobrar es, qué sé yo, y según el juez que te toque, según, por ejemplo, el legislador, ¿no? Que según el brazo, cuántas veces lo haya movido, ¿cuánto te va a cobrar? Imposible, no tenemos ni idea. Y entonces, ¿cuál es mi previsión de costo? Y ahí es donde empezamos a guiñar el ojo, ¿no? Echarle un 20, después vemos un 30, calculamos, con eso vamos a mandar bien. Bueno, esa es la condición que hoy tiene este sistema cuando vos querés trasladarlo a la Argentina, ¿no? Y estamos hablando solo de esto. Realmente es un temón que sí o sí tenemos que tomar conciencia, porque nos lleva realmente a un punto de no inversión, de imposible inversión, agregado si quieren a todo lo demás, pero esto es muy importante, por eso el presidente está realmente preocupado por esto y todos los presidentes que ustedes vieron se preocuparon por esto, es un problema de Estado y tenemos que tomar conciencia. Nosotros en esa parte precisamos de ustedes, precisamos de los contadores, precisamos realmente que se trabaje muy muy fuerte en este punto. Bueno, entonces volviendo a la ley modificatoria, lo que les digo es esta ley lo que buscó ver las distintas perforaciones y los componentes que tenía que se deberían mejorar y hizo una recapitulación de todo esto. Empezando, por ejemplo, el tema de que es una ley de adhesión. ¿Por qué es una ley de adhesión? Porque con esto se mata el tema de la anticonstitucionalidad. Entonces es cada provincia la que a través de su legislatura se adhiere a una ley nacional. De este modo se evita que se la tilde de anticonstitucional. Por eso van a ver, después vamos a ver que las provincias, cada una de ellas, se va adhiriendo a esta ley. Segundo, el tema de las jurisdicciones.
Una vez que cada provincia se adhiere, accidente que se produce en la provincia de San Luis va a la provincia de San Luis, que va a ser tratada por médicos en la Comisión Médica de San Luis, va a ser atendida y patrocinada por abogados de la provincia de San Luis y se acaba el tema este del bono, a ver quién paga mejor, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, el tema también del baremo. El baremo es la tabla de la cual se determinan las incapacidades. Esto también, como decían antes, cada juez tenía su librito, entonces no había baremo que se utilizara. Cada juez, de acuerdo al peritaje que tenía, que también se beneficiaba él mismo, ponía un valor diferente. Bueno, esto lo que está tratando también es que la justicia se ayorne y que se aplique un baremo estandarizado. El tema de los peritos médicos, esto ya no va más a porcentaje, cobran un honorario tarifado por labor realizada, como corresponde. Otro dato no menor es que al momento del cobro de indemnización, la indemnización va a la cuenta sueldo, que no es un tema menor, ¿sí? Porque antes había una repartija infernal y esto al fin del día al que menos beneficiaba era al trabajador. O sea, después vamos a ver un poco la dinámica. ¿Y dónde se entra esto? Todo en la comisión médica, que es el lugar administrativo obligatorio excluyente por donde cualquier caso médico, como es natural, tiene que ir a presentar el caso, ¿sí? Entonces, en la comisión médica hay dos partes, porque también acá hay mitos, porque en algún momento se trató de ensuciar esto diciendo que los médicos reemplazaban a los jueces o a los abogados. Esto no es así, ¿sí? La comisión médica tiene dos patas. Una parte médica que analiza el caso, que lo que se encarga es que la RT de la prestación médica que requiere el caso para que la persona se cure y vuelva al trabajo. Y en el caso de que haya una indemnización, después hay una parte de homologación. Esa parte de homologación no son médicos, son abogados, ¿sí? ¿Qué quiere decir homologar? Que las partes, si están de acuerdo, firman en el acto un documento y en ese caso se le paga al beneficiado en su cuenta sueldo. Que no existe la justicia, que la comisión médica reemplaza a la justicia, es falso también. La instancia de la justicia está siempre abierta, no puede no existir recurrir a la justicia o que algún órgano administrativo reemplace a la justicia. Entonces ahora la comisión médica también tiene un plazo de dictamen, tiene 60 días hábiles para expedirse. En el caso de que no lo haga, automáticamente el caso pasa a la justicia, ¿sí? Entonces ahora la presión la tiene el Estado. El Estado en su figura de la superintendencia, que tiene que ayornar sus comisiones médicas. Ahora vamos a ver un poco lo que están haciendo. ¿Para qué? Para que expida y tenga un plazo y evite el tema de los juicios. Vieron que lo interrumpo. No tengan la menor duda que le va a hacer muchas veces. Acá es dos temas. Acá es muy importante lo que hablamos hoy de la indemnización justa, ¿no? Esa pregunta quedó abierta. ¿Qué es la indemnización justa? Les cuento, yo estuve en Posadas como interventor. En Posadas tenemos, en la Comisión Médica Posadas, gracias. Tenemos en Posadas, en Misiones, hay mucha gente que no sabe leer ni escribir, ¿no? Hay problemas muy graves. En un momento viene un caso que teníamos con un médico que dice: acá hay un fraude, lo encontramos, un fraude bárbaro. Un ligamento cruzado, lo cuento siempre, me impactó mucho. Un ligamento cruzado, una pierna, imagínense, 65-70% de incapacidad, imposible, un ligamento cruzado, cualquier persona que juega al fútbol lo sabe, sobre todo nosotros que jugamos al fútbol con un poco de exceso de peso, poco, pero lo tenemos. Sabemos que el ligamento cruzado es una tontera. Lo llamamos a la persona pensando que realmente era un fraude. Cuando llega el tipo, y ahora voy a hacer magia, porque fíjense que parado y sentado tengo la misma altura, llega esa parte estuvo buena. Esa parte también es más divertida, es para darle. Llega la persona con la rodilla así, ¿no? Todo mullido, la rodilla hecha pedazo, y el tipo toda la cadera torcida y no podía caminar. 45 años la persona. Esa persona había ido a ANSES, había tenido un juicio, había tenido el 65% de incapacidad. Ahora yo les pregunto, ¿qué indemnización justa tuvo ese tipo que no camina más? Seguramente habrá un abogado que diga: esto fue la indemnización justa, lo jubilamos a él, a su familia, no va a trabajar más de por vida, seguramente le pueden haber dado algo de plata. Tuvo una indemnización. Ahora, desde el punto de vista justo, ¿no? Vamos a definir justo. ¿Qué era más justo? Que el tipo vaya a una comisión médica, que se presente y haya un médico que lo mande a curarse, que lo mande a operarse y que controle, como bien hace Belén, a ver si realmente le están dando o no
en la prestación que corresponde, o dejar que se haga pedazo el pobre pibe en 5 años, que no camine más, y darle una jubilación. O sea, esa es la parte que el sistema se deformó, donde perdimos la característica humana del sistema y lo convertimos en económico. Este es el caso, pero bien práctico. Nosotros no podemos hacer que eso suceda, porque no hay, para mí, por lo menos, desde mi punto de vista, no hay indemnización justa que haga que vos no puedas caminar más. No te pueden dar ninguna plata, no sé qué te pueden dar para compensar que vos no puedas caminar más. Entonces, esta parte, esta ley, viene a sanear gran parte de eso, de todas estas personas que se aprovechan de muchos humanos como ese pobre pibe. O sea, que realmente haya un médico que sea el primero que lo vea y que sea realmente la persona que se dedique a ver si se lo puede reincorporar y solucionar su problema físico. Darío se pone nervioso y tira todo. Tienen que verlo. Cuando uno ve esa parte humana, realmente en las comisiones médicas, la visión te cambia. Porque ya no hablas de algo tan abstracto como es plata o como, qué sé yo, 8.000 millones más, 8.000 millones menos, ¿qué le hace? No, estás hablando de una persona que vos la ves, que ya no camina. Ese pibe no va a caminar más. Entonces, el valor que vos le empezás a dar a las cosas cambia, ¿no? Cuando vos pones el humano otra vez en el centro de la escena. Exactamente, bueno, un poco esta ley apunta a eso, justamente. Bueno, entonces, como les decía, el peso ahora recae en el Estado, ¿sí? Ayornar las comisiones médicas. Esto es un poco lo que está haciendo la superintendencia, de 35 comisiones médicas que tenía inicialmente. Bueno, está abriendo nuevas, estamos hoy en 51. La idea es llegar a fin de año con 88 comisiones médicas, con el objetivo de que el 90% de la comunidad trabajadora tenga una comisión médica no más de 50 kilómetros. Vamos, bueno, hasta acá está buenísimo, qué lindo el cuento, la historia, nos contaste. Vamos un poco a la parte de los números, ¿sí? Al número duro. Los resultados. Bueno, acá están, las de arriba son las provincias que están adheridas, que son hasta ahora 14. 14. Las más emblemáticas, digamos, las más importantes en cuanto a volumen, tanto de juicios como de cantidad de accidentes. Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, que tienen el 63% de los casos y el 81% de litigiosidad. Bueno, ¿qué está pasando en estas? A partir de todas estas provincias se adhirieron, Capital Federal, porque es territorio nacional, automáticamente entró en vigencia. ¿Qué estuvo pasando? En el periodo de lectura, enero-mayo 17 contra enero-mayo 18, los expedientes judiciales bajaron 64%, en Córdoba 82%, Mendoza 47%, o sorpresa, en provincia de Buenos Aires subieron 54%. Bien, quería ver si la audiencia estaba atenta, porque esa era la pregunta que seguía. Efectivamente, provincia de Buenos Aires adhirió a finales del año pasado, casi para Navidad, sobre tablas. ¿Qué pasaba? ¿Dónde era la mejor jurisdicción que quedaba con la ventana abierta? Provincia de Buenos Aires. De hecho, siempre cuento la anécdota que estando caminando por la calle, en Carlos Pellegrini y Sarmiento, escuché de casualidad una persona que ustedes me van a poder identificar qué clase de persona era, que decía por teléfono a su cliente: sacate un DNI en provincia. Una piraña. No, capital no, hacete un DNI en provincia. Esa era la sugerencia del profesional, ¿no? ¿Para qué? Para meterle juicio acá. Bueno, vamos entonces a los tiempos de resolución. Decíamos que ahora las comisiones médicas tienen 60 días máximo, días hábiles, desde el momento de la cita. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? En Capital Federal, el 89% de los casos se homologan, o sea, las partes se ponen de acuerdo en 25 días promedio de expedición de la comisión médica y en 5 días hábiles posteriores la persona cobra en su cuenta sueldo. Córdoba, 94%, 27 días promedio. Mendoza, 87, 26. La pregunta acá es, el trabajador, que era el que tanto le importaba, no, mejor hagamos juicio, indemnización justa. Estos son ratios muy, muy altos. No les estoy vendiendo 25, 30%. 89, 90, estamos hablando de 90%. 90% de la gente va a la comisión médica y negocia, digamos, con la ART un precio justo, homologa, caso cerrado.
Entonces, ¿para qué todo lo demás? Y quería agregar un tema que me olvidé también que trae la nueva ley. Es obligatorio que la persona que recurre a la comisión médica tenga un patrocinio legal obligatorio. Si no lo trae, el Estado se lo ofrece y se lo da gratuitamente, ¿sí? Es obligatorio, con lo cual, ¿para qué es esto? Para que el abogado que va con él, que le da patrocinio, se encargue de que no se le vulnere ningún derecho a esa persona, ¿sí? Eso último que dijo fue por un gran reclamo que teníamos con respecto a que un trabajador cuando trabajaba en comisiones médicas era engañado, perjudicado. Nosotros trabajábamos para la RT, bueno, había muchísimas quejas en los juzgados, por eso ahora aseguramos que esa persona no tenga ningún derecho vulnerado. Esa pregunta quedó abierta en un momento con respecto a este argumento que ustedes lo van a escuchar de que el trabajador que se lastima realmente quiere volver a trabajar. Miren, estos ratios lo dicen. Está claro, está absolutamente claro que cualquier trabajador de verdad, que se lastimó de verdad, que trabaja de verdad, quiere volver a trabajar de verdad y quiere curarse. Porque los trabajadores, nosotros, los que no tenemos recursos económicos grandes, simplemente venimos del trabajo, tenemos un solo recurso que podemos cambiar por dinero, que es el tiempo, ¿no? Nosotros dedicamos tiempo por dinero. Ese tiempo lo pagamos, se paga según nuestro profesionalismo, según el valor que alguien le dé a ese tiempo. Pero básicamente cambiamos tiempo por dinero. Y no hay forma de cambiar tiempo si no tenemos salud. No hay forma. El trabajador lo tiene clarísimo. Es el ABC de su vida. Recontra claro. No hay libro, no leyó nunca un libro, pero ese concepto lo tiene clarísimo. Y esto lo refleja. Entonces, todo ese argumento que el trabajador de verdad, que se lastima de verdad, quiere volver de verdad a trabajo, es cierto y lo vemos. Lo que estamos sacando de acá es todo el resto, todo el ruido. Y eso es gran parte del ahorro del sistema, que se está notando. Bueno, esto para que se tranquilice en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lo que veíamos antes era cuando estaba la ventana abierta, estos ya son ratios de provincia de Buenos Aires ya en regulación, ¿no? Trabajando. Bueno, lo mismo, 90%, ahí está abierto por distintas tipologías de casos, pero en promedio el 89/90% de los casos se homologan en comisión médica en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Bueno, la alícuota por primera vez empieza a cabecear. De un pico de 3,56 o 3,52 que estaba en enero de 2016, gradualmente empieza a bajar. Hoy estamos en 3,02. ¿Y esto qué implica? Aparte de un 14,5% de baja alícuota, un ahorro, 13.000 millones de pesos que todos los argentinos nos ahorramos de haber pagado este sistema. 13.000 que, como les dije, es casi hoy un mes y medio de facturación menos que pagamos al sistema. ¿Por qué? Porque empezamos a limpiar y estamos separando la paja del trigo. Esto son 13.000 millones de pesos. Imagínense 13.000 millones de pesos que ahora podemos invertir en algo productivo, en fuentes de trabajo, en algo muchísimo mejor que en meterlo en una bolsa de gatos. Bueno, esto es más de lo mismo. Bueno, ¿y qué está pasando? Obviamente también ustedes si tienen clientes que a lo mejor tengan otras provincias, lo que está pasando ahora es una asimetría de costos, porque hay provincias que adhirieron, otras que no. Una de las más importantes que no adhirió es Santa Fe, es una de las grandes que tiene muchos juicios y inexplicablemente, o podría llamarse que inexplicablemente, económicamente hablando, no se adhiere. Y lo que está provocando esto es que, por ejemplo, Capital Federal tenga una alícuota promedio de 2,33%, Buenos Aires 3,67%, Córdoba 3,81%, etcétera, y provincias adheridas como caso Santa Fe esté pagando más. Aparte también en términos de competitividad, ¿no es cierto? Porque está rodeada hoy de todas provincias que están adheridas. Entonces, al momento de recibir una inversión, a que no saben a dónde van a invertir, en cualquier lugar, menos en Santa Fe. Inexplicablemente, Santa Fe todavía es una de las grandes que no está adherida, la única diría. Bueno, esto es un poco el resumen. Y vamos un poco ahora ya a entrar en las herramientas. Esto ya es un tema ya más práctico para ustedes. Herramientas que tiene a disposición la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Hay una muy interesante.
Bueno, aparte del tema de la gerencia de fraudes, que se creó ya hace más de un año. Bueno, Belén fue anteriormente la responsable, la fundadora, digamos. Y digamos acá, no sé, ¿querés comentar? Bueno, permiso. Dale. Sí, no, es todo tuyo. ¿Qué tal? Buen día. Sí, como comentaban recién mis compañeros, estuve en la subgerencia de prevención de fraude. No tuve la oportunidad de compartir con Darío la intervención de la Comisión Médica de Posadas, pero sí participé de la intervención de la Comisión Médica de San Juan. Salió en todos los medios, ahí estuvimos trabajando cerca de 3 meses. Tuvimos que hacer un trabajo, la verdad que fue importante. Teníamos, los trámites se iniciaban en las comisiones médicas simplemente para que pasen o para dejar registrado el accidente, porque había muchos accidentes que se iban a reclamar a la justicia, que ni siquiera existía denuncia del accidente. El trabajador no había ido a la RT a denunciar, el empleador ni siquiera tenía conocimiento, venían empleadores con alícuotas muy altas y no sabían por qué. Entonces, desde la super empezamos a tener que explicarles que el motivo de esa alícuota era la cantidad de juicios que tenía con la RT que tenía afiliación vigente. De hecho, había trabajadores, ahí fue la época donde se disparó todo lo que es hipoacusias inducidas por ruidos. Iniciaban juicios en muchas de las provincias, digamos, más grandes por hipoacusias inducidas por ruidos. Había un abogado afuera de las empresas, juntando gente, que sabían que estaban expuestos al ruido y, paradójicamente, todos hacían la denuncia del accidente el mismo día por la misma patología. Entonces había un caso muy llamativo que fue en una cantera en San Juan, que tenía 300 empleados y 150 de los empleados tenían hipoacusia inducida por ruido, con porcentajes de incapacidad que, si los sumabas, esa persona directamente no podría estar trabajando. La verdad que lo que vimos nos llamó mucho la atención, se hizo un gran trabajo, empezamos a tomar contacto con muchos empleadores, a recibir denuncias de empleadores, denuncias desde el lado de los prestadores. Las ARTEs también se acercaron porque durante muchos años las ARTEs no sabían qué hacer. Directamente no sabían qué hacer. Desde la super tomamos la decisión de hacer denuncias penales, se hicieron varias denuncias penales que han prosperado, llegaron, digamos, a buen puerto, pero también fue, siempre digo, una lucha, porque hoy detectamos el fraude con la hipoacusia, el fraude con los tendones, había gente que se cortaba directamente los tendones, que se fracturaban los dedos para cobrar una indemnización. Y a la larga el fraude va mutando, ¿no? Siempre hay alguien que idea esta mecánica y se pone a pensar y busca, digamos, otra alternativa. Entonces, bueno, siempre fue una lucha, yo digo que fue la lucha contra el fraude directamente. Bueno, eso es un poco fraude. Una de las cosas que tiene bueno la superintendencia es que está muy bien equipada informáticamente, tiene muchísima información y lo que hace básicamente es, tanto por recepción de denuncias como por análisis propio, ver detección de alarmas o cosas raras, ¿no? Tipologías de accidentes, ARTs que se repiten, estudios de abogados, etcétera, ¿no? Bueno, por ese motivo también es importante que ustedes conozcan esto, porque sepan que el canal de denuncia es a la superintendencia, ¿no? Son denuncias que pueden, porque en algunos lugares nos decían, no, pero yo puedo poner en riesgo mi trabajo porque hago la denuncia. Las denuncias pueden ser anónimas, ¿sí? Y no es que porque hagan la denuncia automáticamente es un fraude, sino que justamente esta gerencia se especializa y lo que busca es, detrás de eso, hacer un análisis, ¿sí? No es que porque un vivo haga una denuncia por teléfono automáticamente se encuentra un fraude. Pero lo que sí se fueron detectando modalidades que después se van replicando en las provincias. De hecho, por ejemplo, tuvimos un caso en unas visitas que hicimos en
no sé si fue en Concordia, bueno, en algún lugar, ya dimos tantas vueltas que estoy medio mareado, pero la cuestión era que había un estudio de caranchos, porque estos eran caranchos, que cuando en ese pueblo detectaron que estaban con esa modalidad, los tipos armaron su valijita y se fueron al pueblo de al lado. Es así de simple. O sea, en cuanto los detectan, los tipos levantan la carpa y se van al pueblo de al lado. Tan simple como eso. Entonces esto es importante que se vaya difundiendo porque se van detectando modalidades y esto va cortando el tema de los fraudes. Sí, te cuento cómo funciona. La obligación de hacer la denuncia ante la ART es del empleador. El obligado, bueno, si tomás conocimiento, el obligado sería el empleador. De todos modos, puede hacer la denuncia ante la ART el trabajador o cualquier persona que haya tomado conocimiento del accidente. Puede ser un compañero de trabajo, por ejemplo, o su jefe. Cualquier persona que haya tomado conocimiento puede hacer la denuncia. Esto es muy importante. Una vez que toma conocimiento la ART de la denuncia, se cargan los registros que tiene la ART y existe el registro de accidentes y de enfermedades que administramos nosotros en la Super. Las ARTs tienen la obligación de cargar en ese registro todos los datos de los accidentes y enfermedades y mantenerlos actualizados. De hecho, es tan importante este registro que hoy, si un trabajador va a la comisión médica a iniciar un trámite, ya sea por determinación de la incapacidad, por divergencia en las prestaciones o divergencia en el alta, tiene que estar registrado el accidente. O sea, desde comisión médica, si ven que ese accidente no está registrado, nos avisan, donde yo trabajo en la gerencia de control prestacional, y nosotros nos encargamos de ver, hasta que no esté registrado, no se puede iniciar el trámite. Necesitamos que exista. Exacto. Sí. Nosotros nos enteramos cuando llegó una notificación por la ventanilla de que Federación había rechazado, llamé, y ahí me contaron que el empleado había dicho que en el campo un ruido terrible lo había dejado sordo, imposible. Sí, ahí este trabajador inició algún juicio o fue directamente a la comisión médica, ¿no? A la ART. Porque por lo general cuando la ART rechaza el siniestro, ya sea por accidente o en este caso por enfermedad, hay un trámite que se inicia en la comisión médica que es por rechazo de la contingencia y si no, si en ese momento está abierta la vía judicial, podía iniciar también en la vía judicial. La ART tiene obligación de comunicarle a todos los empleadores los juicios que fueron notificados. Ese era el punto. Justamente cuando les comentaba el tema de la asimetría de información, hay muchos de los derechos que el empleador tiene que desconoce. Por ejemplo, el tema de cada vez que la ART recibe una notificación de un juicio, se lo comunica al empleador. ¿Por qué? Tan simple por lo siguiente. Supongamos que pasado el año la ART le quiere aumentar la alícuota. ¿Sí? Entonces lo llama por teléfono y al empleador vamos a negociar la nueva alícuota. Te la voy a aumentar. ¿Por qué? Porque tenés juicios. Ah, pero no me avisaste. Bueno, te aumento la alícuota porque tuviste juicios. Mientras que si me avisás al momento o yo hago que me preocupo por enterarme de qué juicios me están entrando, yo en ese momento puedo detectar también si hay un fraude. Porque no pasó más de una vez en que cuando yo llamo a la RT y le pregunto, ¿me están haciendo algún juicio? Sí, mirá, Pepito te acaba de hacer un juicio, pero Pepito está acá al lado mío. ¿De qué juicio me estás hablando? ¿Se entiende? Mientras que cuando pasó el año y eso ya está dentro del tubo, ya te viene el rebote con el aumento de la alícuota. Entonces, todo esto también es para que ustedes, sobre todo que trabajan con pymes, conozcan de este tema. En caso de que tengan algún tipo de duda, llamen a la superintendencia. Apóyense en la superintendencia que está para eso, justamente. ¿Vos querés agregar algo? No, te decía que el otro día llamaron desde Formosa que estaban todos los empleados está pasando ahora, ¿no?
distribuidoras eléctricas, de cooperativas eléctricas, empezaron a jubilarse, le cayeron juicios de jubilación. Lo estuvimos viendo con David Agüero, que es la persona que dejó Belén, y no habían pasado por comisión médica y lo están revisando. Ahora está en eso, porque aunque no pasen por comisión médica o aunque no le hagan la denuncia en la RT o lo que sea, es bueno que lo avisen y nosotros podamos trabajarlo, llamar a la justicia, empezar a levantar, dejarlo visible al caso, por lo menos para empezar a actuar y que esta gente no actúe en forma anónima y que nunca le pase nada, ¿no? Que por lo menos la gente se entere, que haya algo. Es importante que ustedes trabajen en la denuncia en cada caso de esto, que nos llamen, que llamen a fraude, que se comuniquen. Tenemos un montón de caminos de comunicación, o sea, úsenlos, porque realmente es bueno para el sistema que podamos hacer que no haya vivos que se lleven la plata de los trabajadores y de los empresarios, la nuestra, la que pagamos nosotros, como digo, cuando pagamos un producto. ¿Sabés que estoy viendo el tema del tiempo? Sería bueno entrar en el tema de las herramientas. Dale. Bueno, muy rápido, entonces, herramientas que hay disponibles. Vamos a ver un poco la consulta de alícuota. Básicamente es una herramienta que está disponible en la página web, que se da de alta por servicios de AFIP, con clave fiscal. Y lo que permite esto es ver, para tener un parámetro como empleador, del costo de, por ejemplo, un competidor nuestro. Yo tengo un comercio en Entre Ríos, en Paraná, con 4 empleados. Bueno, voy a buscar a Darío, que es un par mío, compite conmigo, tiene exactamente la misma estructura. Entonces consulto el quit de Darío y veo cuánto está pagando la alícuota. Esto me va a dar por ejemplo, esto, ¿no? Acá, ver, esto es un caso de Capital Federal, con el mismo SIU. Esta persona, usted lo ve mejor que yo, no sé cuánto paga. 8.49. El mismo SIU con otra RT, ¿cuánto? 5.9. O sea, uno paga 8, otro paga 5. Habrá una explicación, pero digamos que esto sirve un poco para ustedes tener un punto de información y un punto de referencia para cuando negocien con las RT. Y vamos ya a póliza digital, que es la otra novedad que les va a explicar Belén. Sí, tiene micrófono, sí. Vieron que él también se posiciona y cambió Piraña por Garancho último. ¿Notaron esa diferencia? No solo yo me posiciono con esto. A la miércoles el eufemismo. Dale, gracias. Bueno, en línea con lo que venía comentando Eduardo, yo voy a hablar de lo que es póliza digital. Recientemente salió la resolución SRT 46 del 2018. Si miramos el primer punto, tenemos un montón de normativa. Toda esta normativa hablaba de afiliaciones y contratos. Hasta el momento de póliza digital, que entró en vigencia en el mes de agosto, ¿cómo se tomaba cobertura entre un empleador y una RT? Venía un comercializador o directamente el RT, si tenía estructura, digamos, interna para hacer frente. Se arreglaban las condiciones comerciales, se firmaba una solicitud de afiliación y después, una vez que se llevaba a cabo, que el empleador firmaba, era la RT la que informaba al registro de contratos de la superintendencia los datos de esa solicitud de afiliación, que era en formato papel. ¿Qué pasaba en ese momento? La RT tenía 40 días para informar a la superintendencia los datos de ese contrato de cobertura. Entonces se podía informar prácticamente cualquier cosa. Después dependía de nosotros como superintendencia ir a controlar que lo que había informado la RT era correcto, que la alícuota estaba bien, que estaban todos los datos, que eficientemente había sido ese empleador el que había firmado ese contrato. De hecho, hemos encontrado, fue uno de los casos, lo primero que me tocó detectar cuando estuve en fraude, contratos de personal de casas particulares donde el empleador desconocía haber firmado ese contrato. Entonces era muy difícil poder controlar porque siempre controlábamos, digamos, posterior, una vez que el contrato ya estaba firmado, que el empleador ya, digamos, tenía una obligación de pago, se generaba una deuda. Entonces, lo que vinimos a hacer con póliza digital de riesgo de trabajo fue digitalizar 100% el proceso de toma de cobertura de riesgo de trabajo. Lo que vamos a ver es, en términos generales, cómo funciona
para que ustedes por ahí puedan instrumentar a los empleadores con quienes trabajan. Sé que muchos, a veces los contadores tienen delegados también el servicio de los empleadores y bueno, esta herramienta está disponible ya y entró en vigencia. Bueno, estos eran un poco los antecedentes. Vamos a ver cómo, no sé si se llega a ver bien. Bueno, el empleador lo que tiene que ingresar es a la página web de AFIP, a adherir ahí servicios SRT, ingresa con su quit y su clave fiscal. Y estos son un poco los servicios que dispone la superintendencia. De hecho, está consultas de alícuotas, que era un poco lo que hablaba Eduardo. Está lo que es póliza digital de riesgo de trabajo, CNO y los aplicativos de ayuda a la cotización, que después vamos a hablar un poquito de qué se trata. ¿Cómo es el proceso? Lo que primero tiene que hacer el empleador es mantener actualizado todos sus datos de contacto. El sistema no te permite avanzar y tomar cobertura si el empleador no actualizó sus datos. El comercializador, digamos el canal comercial de la RT, puede ser interno o externo. Lo que va a hacer es toma contacto con el empleador, acuerdan las condiciones comerciales y procede a cargar la solicitud de póliza digital. Una vez que el canal comercial carga todos los datos de esa solicitud de póliza digital, esa póliza va a la RT. La RT lo que puede hacer es modificarla, aceptarla o rechazarla. ¿Qué cosas puede modificar la RT? Puede modificar la SIU, puede modificar el nivel o puede modificar las alícuotas. Una vez que la RT la acepta, esa póliza viaja al empleador y el empleador lo que puede hacer es aceptarla o rechazarla. Tiene un plazo para aceptarla. Si no la acepta, esa póliza se cae, por lo cual ese empleador, si se quería traspasar, no se va a poder traspasar. Va a seguir, digamos, con la RT de origen, con la que tiene cobertura. Y si estaba sin cobertura y quiere tomar cobertura, si no la acepta, va a seguir sin afiliación vigente, por lo cual va a seguir generando cuota omitida. Vamos a avanzar un poquito. Este proceso abarca todo el proceso de afiliación, para las altas, digamos, casos nuevos, y también para lo que es traspasos. En el caso de traspaso, previo a un traspaso, el empleador tiene que solicitar el CNO, que es el certificado de no objeción. Ese certificado lo que dice es que ese empleador puede traspasarse de RT porque no tiene deuda con la RT de origen. Digamos, la RT de origen no tiene objeciones respecto del traspaso. ¿Cómo era esto antes? Yo, empleador, hablaba con mi RT, le decía que me quería traspasar. Esa RT iba y se ponía de acuerdo con la otra RT, entonces el empleador quedaba fuera. Negociaban entre las RTs mi traspaso. Hoy directamente es el empleador el que tiene el empoderamiento de elegir a qué RT irse y dónde irse. De hecho, el sistema te permite seleccionar a qué RT vos querés ir. Si te querés traspasar, vos podés seleccionar a todas las RTs, si todavía no te decidiste por una, o podés ir seleccionando de a una. Lo que no podés hacer es quitar, digamos, RTs, no podés eliminarlas, pero sí podés ir agregando mientras se encuentre en estado provisorio o vigente, podés ir agregando. ¿Qué vigencia tiene este CNO? Tiene la vigencia de un mes. Digamos, yo solicito el CNO un 9 de septiembre, ese CNO va a estar, digamos, vigente hasta el último día del mes de septiembre. Cumplido ese plazo, si yo no me traspasé, si no se cargó una solicitud de póliza, ese CNO se cae. Directamente tengo que volver a generar uno nuevo. La firma por parte del empleador o de quien tenga delegado el servicio del empleador tiene los mismos efectos jurídicos que tenía la firma manuscrita en su momento en el formato papel. Conjuntamente, esto es un poco lo que venía hablando, con la resolución 46 se hicieron algunos ajustes en lo que es respecto sobre las alícuotas. Antes, cuando había un cambio de alícuota, probablemente la RT no informaba al empleador. Hoy, si hay un cambio de alícuota, tiene obligación la RT de informar al empleador a través de ventanilla electrónica, que es el medio fehaciente para nosotros, para la superintendencia.
Si va a haber un cambio de alícuota por SIU, porque el empleador se dio cuenta que la RT se dio cuenta que el empleador cambió de actividad, se lo tiene que informar con 60 días hábiles. 60 días tiene para agarrar, informarle y decirle dentro de 60 días te voy a cambiar la alícuota. En ese plazo, el empleador puede no estar de acuerdo y tiene todo el derecho del mundo de irse a otra RT. No, ventanilla electrónica. Es el medio de certificación fehaciente y además es el medio por el cual la super nosotros podemos controlar. En un momento creo que también tenían que... Sí, en un momento es independiente, digamos. La obligación radica en lo que es ventanilla electrónica, pero si el empleador quiere utilizar otro medio, lo puede, digamos, utilizar. Pero la obligación está en lo que es ventanilla electrónica. Bueno, en términos, lo que puede hacer, bueno, esto es lo que les comentaba hoy, que puede elegir qué RT quiere que haga uso de ese SNO, yo la puedo autorizar a esa RT. ¿Qué más les quería mostrar? Porque estamos con el horario, me parece justo. Y les quería hablar un poquito de los aplicativos de ayuda a la cotización. Junto a la resolución 46 salió la resolución 47 que pone a disposición de los empleadores los aplicativos de ayuda a la cotización. Pone a disposición el SEC y el SEO. El SEO es la consulta electrónica de oferentes. El ingreso es igual que póliza digital. El empleador ingresa por la página web de AFIP con su quit y su clave fiscal. Y acá lo que puede hacer es solicitarle a todas las ARTs que están en el mercado, preguntándoles, señor, estoy disponible. La consulta por parte del empleador es anónima, digamos, la ART no sabe, no tiene identificado quién es ese empleador, pero sí sabe a qué actividad se dedica. Simplemente le consulta, señor ART, ¿tiene interés en avanzar, en cotizarme y en tomar cobertura? La ART puede contestar o no. La respuesta puede ser un sí o directamente un no. No es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es el SEC, que es la solicitud electrónica de cotización. Por medio de este aplicativo, los empleadores le solicitan cotización a todas las ARTs que estén en el mercado. Lo pueden hacer de a una vez. Selecciona una ART. La ART tiene 5 días hábiles para dar respuesta. Si tiene ese empleador hasta 50 trabajadores y si tiene más de 50 trabajadores declarados, tiene 15 días hábiles para dar respuesta a esa solicitud de cotización. Esa cotización va a tener una validez de 30 días corridos. Acá es importante hacer la aclaración que los aplicativos de ayuda a la cotización no son vinculantes con póliza digital. Hoy, si el empleador va a buscar cotización al mostrador de la RT, lo puede seguir haciendo. No es requisito utilizar estos aplicativos para tomar cobertura mediante la solicitud de póliza digital. Póliza digital sí es obligatorio. Todo lo que es afiliación toma de cobertura de riesgo de trabajo ahora tramita por póliza digital. De hecho, estamos desde la Super haciendo una reingeniería con todos los contratos viejos. Hay contratos de muchos años que se tuvieron que volver a renumerar todos esos contratos y hoy ya tienen un número de póliza digital que las ARTs tienen ahora la obligación de comunicarle a todos los empleadores cuál es su número de póliza digital. Por medio de este sistema el empleador puede ingresar, descargar su póliza digital, va a poder descargar las condiciones comerciales actualizadas, si hubo alguna modificación, si hubo algún endoso respecto de las alícuotas, si el empleador inició como régimen general y después pasó a ser régimen especial de casas particulares, también lo puede chequear ahí. En el caso de personal de régimen especial de casas particulares,
Ustedes saben que si el empleador hace, genera un pago y no elige él un RT para la cobertura de sus empleados, es la super la que, una vez que AFIP a nosotros nos notifica los datos, la super los procesa y se impacta en nuestro sistema, nosotros de oficio le sorteamos a ese empleador una RT. Con este nuevo circuito de póliza digital, ahora lo que sorteamos es una póliza digital. Nosotros sorteamos a una RT de las que están en el mercado y se genera una póliza digital. ¿Cómo? El mismo día. Nosotros estamos ahora sorteando todos los días. Nosotros, una vez que a nosotros nos pasan cada 3 días, AFIP nos pasa datos. Dependemos también de los datos que nos pasa AFIP. Nos pasa AFIP los datos, nosotros en realidad sistemas los procesa y todos los días estamos sorteando, todos los días estamos haciendo sorteos de oficio. Ahora lo que hacemos es comunicarle por ventanilla al empleador cuál es la RT que le fue asignada de oficio y le notificamos también por ventanilla electrónica a la RT que tiene ahora, una póliza digital con ese empleador. Después se ponen en contacto, obviamente, entre las partes. Nosotros dependemos de lo que nos informa, AFIP. De hecho, a veces nos pasa que nos mandan datos desde AFIP por ahí con inconsistencia por ahí de datos. Nos ha pasado que nos viene que una quit que por ahí está mal. No tenemos por ahí a veces razón social. A veces nos pasan esos datos, pero son muy poquitos los casos que que quedan ahí, que no podemos sortear. Pero por lo general sí, todos los días estamos sorteando. De hecho, el inicio de vigencia de la cobertura es a partir del día, posterior siguiente al que el empleador realizó el pago en AFIP. Ese día empieza la vigencia de la cobertura. Sí. Sí, exacto. Bueno, eso solía pasar antes cuando era la solicitud en formato papel. De hecho, a veces pasaba también, por más que no sea régimen especial, pasaba en el régimen general. El empleador se contactaba con 2 o 3 RTs y firmaba solicitudes de afiliaciones, de hecho, por ahí en blanco. El empleador firmaba abajo y los datos del formulario estaban todos en blanco. Y ahí teníamos un problema importante. ¿Por qué? Porque no había cobertura hasta que nosotros en la super no tomáramos conocimiento y teníamos que resolver. ¿Cuál era la cobertura, el contrato que tenía vigencia? El que tenía la primera fecha. O sea, si había uno que era de fecha 1 del 10 y el otro de fecha 2 del 10, el que tenía vigencia era el de 1 del 10. Hoy con póliza digital esto ya no sucede, porque si vos tenés una póliza digital, generada en el sistema de la super, existe la póliza digital, porque fuiste sorteado de oficio, no se va a poder cargar una solicitud de póliza digital. Se puede cargar en caso de que exista un CNO, entonces en ese caso eso quiere decir que el empleador lo que quiere en realidad es traspasarse. Una vez que tengo el número de póliza digital, ya puedo hacer el pago tranquilo del PEP inicial de la cobertura del primer mes, que no va a haber problemas. O sea, la superintendencia no me va a dar de alta una póliza. La superintendencia te da de alta una vez que vos generaste el pago, pasó un tiempo y vos no elegiste ninguna RT. Ahí recién la super te sortea de oficio, porque de hecho muchos de los sorteos que tenemos son porque el empleador no eligió ninguna RT. De todos modos, cuando se sortea de oficio, se genera una póliza digital, que es un PDF, y se envía por ventanilla electrónica al empleador.
La póliza digital entró en vigencia en agosto y es obligatoria para aquellos que no tienen cobertura, digamos, para altas, y para todo lo que es traspaso es obligatorio. Los contratos viejos, lo que se hizo desde la Super es renumerar esos contratos. ¿Cómo funcionaban antes los contratos? Cada RT tenía su numeración propia. Hoy la numeración la da la superintendencia. Entonces son todos contratos, digamos, correlativos. Se arrancó a partir del último número que tenía cada RT y a partir de ahí empezamos a renumerar. Igual va a ser un proceso de transición porque muchos empleadores saben su número de contrato, hay sistemas de cada RT que se manejan con el número de contrato, entonces estimamos que durante un tiempo tanto el RT como el empleador y la Super vamos a estar manejando, ¿no?, los dos números hasta que cada uno, digamos, sepa y tome conocimiento de cuál es. Ahora ya no es más número de contrato, ahora es número de póliza digital. La misma RT maneja alícuotas muy distintas. No. Tal vez necesitaríamos un traspaso, si no te hablan de la misma RT, pero conseguir una alícuota mejor. No, te respondo. La solicitud electrónica de cotización, que es mediante la resolución 47, una vez que vos solicitás, vos podés solicitar. Tiene varias restricciones. Si vos tenés afiliación vigente con una RT, no le podés solicitar cotización a esa RT. Le tenés que solicitar a una nueva y después también hace una validación respecto de lo que es territorio. Hay algunas RTs que tienen cobertura, digamos, territorial, entonces si vos estás, esa RT solamente abarca lo que es el norte del país y vos estás en el sur, no le vas a poder solicitar porque esa RT no te va a poder dar cobertura. Lo mismo sucede con la RT Liderar que bueno, hoy está en está inhibida, está ahí en una situación que todavía Cámara no resolvió, tampoco vas a poder, si ingresan, van a ver que Liderar directamente no te aparece porque no puedes celebrar nuevos contratos de riesgo de trabajo. Cuando vos solicitas cotización a una RT, lo que le va a enviar a la superintendencia, digamos, a esa RT es un paquete de datos. Le va a ir tu razón social, tu SIU, índice de incidencia, alícuotas promedios para la actividad, siempre y cuando existan esos datos. Porque muchas veces nos pasa eso, la RT me dice, che, pero no me llegaron todos los datos. Pero si ese empleador es nuevo en el sistema, no le van a llegar los datos a la RT porque no existen, digamos, porque no hay antecedentes. Es un empleador probablemente dado de alta por ahí este año, y está interesado por ahí en cambiar de RT y por eso solicita cotización. No nombraron nada sobre la documentación, si hay que subir documentación, nada, no hay que subir estatuto ni ley ni nada. Nada porque hoy nada. Está buena, no, hoy nada. Directamente el sistema de la Super valida que existan datos, como le comentabas hoy, nosotros dependemos de los datos AFIP. O sea, si vos estás dado de alta como empleador, régimen general o régimen particular, nuestro objetivo es garantizarte la cobertura, digamos, y hacer que así sea. Y así que dependemos de eso, dependemos, digamos, de los datos AFIP. Pero no tenés que subir ninguna información. Se tiende a eso, un segundo. Se tiende a que se cargue una vez el balance, una vez el estatuto, todo, y, perdón, pero el actual ministro de ustedes, Dante Sica, es una cuestión que viene insistiendo desde cuando era consultor privado. Él quiere un bloque de información. Se carga. Hoy por hoy la FIP le lleva años, al resto va a ser en la FIP. El banco quiere el balance, va a entrar a un sector de la FIP y lo va a leer de ahí. Pero se viene por ahí, que la verdad que para simplificar... Sí. Bueno, Sí. ¿Cuánto demoran en emitir la póliza? Porque después, si yo me doy alta como empleado el 1 de agosto y te pido la póliza el 2, me
Bien, te explico cómo viene. Si vos te vas a dar de alta, como les comentaba hoy, AFIP tarda 2 días, a veces 3 días en enviarme datos. Entonces, si vos te querés dar de alta, como AFIP, probablemente a lo mejor todavía ni siquiera procesó los datos ellos internamente, ni siquiera capaz que estás en el registro de AFIP. Probablemente tengamos que esperar, si te diste de alta como régimen especial, o sea, pagaste el día viernes, si vos te querés dar de alta el día viernes a la tarde, no vas a poder porque no estás todavía procesado y no estás en los registros. Si lo haces el lunes, ya el lunes vas a poder. Por lo general hay un día, digamos, de diferencia entre que te das de alta, procesa AFIP, impactan los datos en la super. ¿Qué pasa con la multa de la super por comisión de RT por ese día? Llega por un día. Sí, de hecho llega la multa por un día. No, estos casos por lo general son muy pocos y los vemos uno a uno. En ese caso, por ahí si vos tenés la constancia de haberte dado de alta, se permite, digamos, es una restricción, una validación que se levanta en ese caso por excepción, para garantizar, obviamente, la cobertura. Ahora los casos son pocos, pero a futuro no van a ser pocos porque todos entran en póliza. Todos entran en póliza digital, pero aproximadamente hoy tenemos altas mensuales, estamos en 2.000, 3.000 altas por mes. Digamos, por lo general, la mayoría no son altas, sino que son traspasos, lo que se da en el sistema. Pero no, y la mayoría sorteamos nosotros de oficio. El 75% se sortea la super de oficio, y en el caso que yo te sorteo, la cobertura, digamos, el inicio de la vigencia es automáticamente el día posterior al que efectuaste el pago, por lo cual tampoco te vas a quedar sin cobertura. Casas particulares, vos hiciste el pago en AFIP, no te voy a generar cuota omitida, porque vos estás pagando en AFIP. Claro, está hablando de casas Particulares. En el caso del régimen general, si vos te diste de alta, en el momento que te diste de alta y no tenías trabajadores declarados, no te voy a generar cuota omitida. Bueno, si vos tenés... No, tengo casos donde no hay trabajadores declarados. Régimen general sin trabajadores declarados. Ok. Bien. 931. Bien. El alta temprana del trabajador. No, y en ese caso lo veremos. De hecho, cuando podés hacer tu descargo de cuota omitida. Si es mismo periodo, Sí. mismo mes. Sí, pero no hay problema. Porque es 1 o 2 días. Pato. El tema es No. si son diferentes meses. Claro. ¿Ustedes levantan la información del 931 o del alta temprana? Porque entre 931 y el alta 931 y alta temprana, las dos. Sí, barre toda la base de AFIP. el 931 ya tenés al otro mes. Barre toda la base de AFIP. Pero por lo general, si es 1 o 2 días, no se genera cuota omitida. Yo tengo una pregunta. Es después del mes donde empezamos a calcular. Salvo que vos hayas tenido cobertura, rescindiste el contrato, en ese caso sí. Digamos, si te diste de alta nuevo, no habría problema. Pero si rescindiste el contrato, sí, genera cuota omitida. Casas particulares, Hmm. tengo varias, porque aparte yo estoy ya con el jueguito de póliza y hay cosas que no me terminan de sacar. Casas particulares, para el trabajador, no de un solo empleador, multiempleador. ¿Cómo sorteamos? ¿Sorteamos varias RT o le elegimos la misma? No, porque yo no sorteo una cobertura para el trabajador. La cobertura, digamos, el contrato es por empleador, Bueno, es por quit. Yo que soy vieja, perdónenme, y que estoy en contra del tratamiento que el impuestólogo le dio al doméstico, para mí hay que prever, hay que pensar en la persona, que en este caso es el doméstico. El régimen de doméstico, que tiene muchos años, se lo creó para que el doméstico tuviera Cobertura en el sistema de Es más, riesgo. En su momento se preveía que el doméstico pagara todo, Ujú. entonces cada uno pagaba hasta una concurrencia.
Después lo agarraron los impuestos locos y dijeron, ay no, vamos a hacer que esto se deduzca en ganancias, lo deformamos. Así hablan los impuestos. Lo deformamos, sí, los impuestólogos somos todos raros, lo deformamos y dijimos, cada uno paga y paga con identificación de empleador. Con lo cual, hoy tenés un doméstico que si tiene Sí. mucho trabajo, que si es un Sí. buen doméstico y tiene Sí. varias casas, paga mucho más que otro para tener la misma jubilación y la misma obra social. esto no es jubilación. No, Claro. no, yo te estoy hablando en general del sistema. Claro. Por eso te digo, y si se accidenta yendo de un lugar al otro, la RT debería ser la misma, porque a ver, la prestación... Depende, si estaba más cerca de un trabajo, corresponde. Claro, bueno. Le corresponde al yo otro. Lo digo, lo planteo, porque me parece que es un caso particular para tener en cuenta, porque el sistema se fue deformando, digamos, desde cuando se creó en el 99. No, hoy con la normativa que tenemos, de hecho cumple ahora en noviembre, ya es el aniversario de lo que es de incorporación de personal doméstico, pero sí, es un tema, de hecho también es, lo comparto, es un tema también para nosotros en la comisión médica, cuando viene el trabajador a iniciar un trámite y bueno, a qué empleador, nosotros lo llamamos pluriempleo en ese caso, porque es un tema. Depende de quién hizo la denuncia. Sí. Y no, Sí. claro. Sí. Con el Sí. tema de denuncias, hay algo que no me termina de cerrar todavía como está el sistema. Denuncias de accidentes. De accidentes. Y casos particulares que ha pasado, que uno le ha pasado. Hace poco tiempo alguien te dice, no, che, hoy está en la... No lo quieren atender, lo mandan a la cosa de RT. ¿A quién? Ah, ¿cómo? Pero si ayer estuvo acá fulanito. Sí, pero anoche le dolía el pie, viste que se cayó viniendo para acá. Y vos decís, sí, pero ayer ni me dijo que se cayó. Ah, bueno, pero se había caído. Y vos quedás como el... Entonces, me parece que debería instrumentarse la forma de que vos tenés un accidente, obviamente te tienen que atender, te pasa algo yendo a la calle, bárbaro, pero que hubiera una obligación del trabajador de notificar al empleador. No puede ser que el empleador se termine enterando porque la RT lo llama y le diga, a ver, que hay muchos abusos de un lado, sí, pero también los hay del otro. Entonces creo que eso hay una vuelta de roscas, en serio, se los digo, que hay que buscarlo. Sí, perdón, te respondo. Ahí hay una línea muy delgada porque la obligación del lado del trabajador está en la ley. El tema es que cómo yo le exijo al trabajador que lo haga. No, o le preguntás cuando va y te hace la denuncia, perdón, ¿por qué no le notificó a su empleador? ¿Cuándo se avivó que se cayó ayer? Es muy complicado. Claro, me parece. Es muy complicado. ¿sí? Yo, es más, en una empresa he tenido el caso de alguien que, ¿sabes cuándo me hizo la denuncia? Después de que se le había acabado la licencia médica. Cuando se dio cuenta que se le había acabado la licencia médica y que era sin goce, fue y me generó la denuncia en la red y me dice, porque me caí. ¿Y dónde caíste? Imagínense, 8 meses retroactivos se había caído. O el día lunes también es. Exacto. Hay muchas denuncias el día lunes. Los lunes pasa. Y después con el traspaso de RT, que yo estoy justo en Sí. uno de esos, hay ahí un delay que habría que buscarle alguna vueltita cuando Dime. empleadores no tienen cuotas omitidas, porque a ver, vos entrás en la misma aplicación, te permite ver qué cuotas omitidas tenés. Sí, Vos no tenés cuota omitida y a mí me pasó. A mí me dieron una oferta bárbara el 20 y pico de julio. sí. Sí, estoy en septiembre. No, 30 y pico de agosto. 20 y pico de agosto. Claro, tenía que presentar declaración de agosto.
Y hasta que no la pagué, que entre el 1 de agosto yo tengo que vencer, el 10 de agosto me dijeron, no pidamos la consulta. El CNO. El CNO lo podés claro, pedir. A mí, bueno, yo les aclaro, una RT de mercado dice, no lo pidamos porque te va a salir la deuda, porque tenés el 931 presentado y no tenés la cosa paga. Y yo no iba, por una cuestión financiera, no iba a pagar hasta que No. venciera. Sí. Bueno, No, esas son cuestiones que es importante. por eso te digo, la nueva. La nueva, la que te quiere de cliente, no la otra. La otra te llama Es raro. y te dice, ¿por qué se va? A ver, Tenemos eso. una promoción ahora, hay una promoción, te damos 10 iPhone gratis. Responde la tuya, la pregunta. Vos le pedís a la de al lado, te cotiza menos, seguramente ahí te van Sí. después decir... No, es normal. Por lo general la RT de origen siempre busca motivos para retenerlo al empleador. No, pero por eso te digo, a mí me lo dijo la No. otra, la nueva. No, mira, hasta que no pagues no lo gestionemos porque nos va a salir observado. Y vos decís, me parece ridículo, porque a ver, uno puede estar averiguando en cualquier etapa del mes, y si vos hace 3 años que estás con esa RT y Yo nunca llamaría a la incluiste una superintendencia, en cuota... un caso así me... No, Sí, no porque tenés tiempo. además vos la cobertura de ese mes ya la pagaste. Por Facebook, por mail. Exacto, entonces por lo cual podrías irte tranquilamente, porque ya pagaste la cobertura del mes ese. Un tema, cuando tengan dudas así, usen los canales de comunicación, usen el mail, por ejemplo. Ahí no tienen que llamar a nadie, te acordaste, agarraste el caso, lo copiaste, Sí. lo pegaste en un mail, lo mandaste. Úsenlo porque se contestan. Tenemos Bueno, de canales hecho, comunicación. por tema de pólizas y aplicativos de ayuda a la cotización, tenemos un mail institucional que es polizadigital@srt.gov.ar. Más allá de los canales, ¿no? La super presencial, 0800. Sí. Una pregunta que no va a la parte, digamos, administrativa, sino a la parte más operativa y vinculada con los temas de prevención y la responsabilidad de los empleados. He pasado al ir a ser autoridad de el balance, encontrarme en las empresas donde la fábrica, algunos empleados con el tema de los implementos para la prevención, súper fanáticos, o sea, como que lo tienen interiorizado y no se mueven sin sus medidas de seguridad. Y en otras empresas donde ves las gafas o guantes colgados y la gente con las máquinas mecanizadas, ¿cuál es la responsabilidad del empleado? ¿Es todo responsabilidad del empleador? O sea, no conozco la parte de la ley de riesgo de trabajo que enfoque a este punto, digamos, y que poderle aconsejar a los dueños de la empresa de qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Obviamente tienen los elementos, le habrán hecho firmar en algún momento que los ponen a disposición, que se los entregan a los empleados, el empleado tiene la firma, pero en la práctica pasa eso. Algunos hiper cuidadosos y otros que no les parece necesario. Todo lo que es materia de prevención está regulado por la ley 19.587. Ahí las responsabilidades son compartidas. El máximo responsable es el empleador. El empleador es el responsable de capacitar a los trabajadores en materia de seguridad e higiene. Es el responsable de darle todos los elementos de protección personal y los elementos también de protección colectiva. Y después está la responsabilidad del trabajador. Responsabilidad de utilizarlos, de cuidarlos, de no dejarlos tirados en cualquier lugar. Y obviamente la responsabilidad que tiene la RT en materia de prevención. Yo en mi caso soy licenciada en seguridad e higiene. Y es un tema, es un desafío que tenemos, la prevención como sociedad. Esperamos que la cultura de la prevención mejore en todos los aspectos. Porque un poco todo lo que veníamos hablando hoy, de que el sistema está preparado como una reparación de daños, en materia de prestaciones dinerarias, en materia de prestaciones en especie, es porque evidentemente falló la prevención. Entonces ahí tenemos que todos, el Estado, el empleador, la RT y los trabajadores, ¿no?, hacer un mea culpa y hacernos responsables de que si nuestra salud no me la cuido yo, el resto probablemente no me la cuide. Un tema en lo bien práctico, digo, de mi experiencia. Yo también vengo de
del tema de seguridad y higiene, o una parte de mi vida también anduve por ahí. ¿Cómo lo haces eso del empleador? Vos como empleador, lo que haces, podés tener la ventaja de la sanción, cosa complicada por los gremios, pero no menos útil, porque no existe ningún gremio que te pueda decir que no se sancione a alguien por el tema de no uso, porque es obligatorio, a dos partes de obligatoriedad. ¿Cómo se hace normalmente eso? Lo que se hace, se acuerda un protocolo. Vamos a suponer que yo tengo una empresa con un gremio un poco fuerte, alimenticio, construcción, UOCRA. Lo que hago generalmente, convoco al gremio, le digo, mirá, acá tenemos que hacer que la gente se cuide, es indudable, no se puede discutir eso, y vamos a armar un protocolo con respecto a cómo actuar ante el no uso de elementos de protección personal. Y ahí acordás algo, por ejemplo, lo agarrás la primera vez, le avisás, 5 veces le avisás, a la 4 le das un mimo, después le das un café, bueno, acordás lo que el gremio más o menos puedas, pero en un momento empieza la sanción. Y de esa forma vos, el día de mañana, cuando hay algún problema, vamos a suponer que ya un juicio, o hay un problema grave, existe un protocolo, vos lo tenés, existe un protocolo en uso, porque muchas veces lo que nos pasa con las pymes es que se arma un protocolo pero después nadie lo usa, porque como están todos ocupados en el día a día, hay que usarlo, y lo empezás a marcar así. Entonces vos decís, bueno, te sentás con el gremio, ¿qué protocolo vamos a usar? El protocolo va a ser primera llamada, segunda te aviso, tercera no sé qué, después te suspendo un día, no sé, lo firmás acá cuando te aviso, y si llega como te digo a un juicio, eso te sirve para ver de que vos realmente estás trabajando en pos de el cumplimiento. Hay un grado, hay una parte de la responsabilidad del otro, bueno, que a vos te supera. Lo que no podés hacer, y es por ley, yo te digo que lo he visto, no podés hacer que el empleador le firme, yo te doy los lentes, vos firmame acá y ya está, problema tuyo. Sí, la ley dice eso, pero el juez no te lo va a respetar. No. El juez te va a llamar y decir, ¿usted qué hizo para que él lo use? Y bueno, y ahí se te complicó, decir, bueno, no sé, le despierto a la mañana, le explico, no, tenés que tener algo escrito. Lo mismo. Claro, tenés que armar, yo les recomiendo por experiencia, armen con el gremio o con alguien, o con el mismo empleado de última, porque siempre el gremio está bueno porque pone discusión. Un protocolo, vos decís un protocolo, yo te agarro sacando la basura sin guantes, o te agarro haciendo algo sin los lentes de seguridad, bueno, te aviso, te doy 5 avisos, 3 avisos, después del aviso viene no sé, alguna sanción menor, después, pero armen algo donde lo termine la persona de última sancionando y hasta siendo ocasión de despido, con causa. Porque vos podés, llegás al final eso, decir, bueno, si el tipo se niega, tipo mujer, digamos, si la persona se niega rotundamente a usarlo, como tiene exigencia de ley, yo lo puedo despedir con causa. Pero todo eso tiene que estar, para que te lo respeten en un juicio, tiene que estar todo escrito, seguimiento, todo ese tema, pero hay que hacerlo, no hay... Y nosotros vivimos en un país hoy en día donde muchas veces el tema de los juicios, si vos sos empleador, ya tenés un estigma bastante importante. Y bueno, hasta que eso no cambie, la realidad es la realidad. Acá no vamos a hacer un seminario de justicia e injusticia. La vida es la vida, vivimos, se terminó. Bueno, entre eso les recomiendo un protocolo. Hasta ahí, a mí me da el caso, y lo voy a comentar porque ustedes lo plantearon. Hace 3 años se quemó una gran planta de reciclado, la que está atrás de la cancha de River. Sí. Sí, claro, la curva. La curva, exacto, que no se ve mucho porque está tapada con verde. Está abajo, justo. Está tapada con basura. Reciclada, claro, se le hizo. Yo, por ejemplo, se puede dar propósito. Eso se quemó la tarde, la tarde se quemó, a la mañana se había estado discutiendo las observaciones de una auditoría porque el personal de ahí no cumplía con las normas de seguridad. No le puedo imaginar, ojalá fuera solamente en usar los guantes. Esa noche se quemó. Es difícil. No, por eso, bien lo que decía Belén. Hay una parte acá que es el trabajo de cultura. Bueno, Belén trabajó en un ramo complicado como la construcción. Construcción 6 años, siendo mujer. Tema complicadísimo.
Pero es eso, no hay mucha otra cosa que hacer. Mucho trabajo de cultura y gran parte de este trabajo de cultura, ¿no? Es llevar a hacer protocolos, hacer este tipo de cosas donde, ¿viste?, vos puedas tener alguna herramienta, ¿viste?, a Dios rogando y con el mazo dando, algo que vos puedas llegar a encarrilar y no solo sea la palabra, el amor, ¿no? Y toda esta parte, sino sea algo práctico. Pero no, la cultura es fundamental, si no, no podemos modificar, que es gran parte de esta charla en todo sentido, ¿no? No solo en prevención, sino en esto de que hablamos de la plata nuestra. Es trabajo. Una de las cosas que decía Belén con respecto a la FIP, fue un trabajo impresionante que hizo la RT. Creo que fue el trabajo más grande que hizo la SRT con respecto a las transformaciones. Fue impresionante las bases de datos históricas, pasarla por la FIP, hacer todo lo que se hizo, lo que hizo... Había millones de contratos que estuvimos meses auditando, haciendo un proceso, porque había que migrar toda esa base de datos. Fue un trabajo, la verdad que Sistemas de la Super trabajó muy bien, y las ARTs también. Las ARTs la verdad que acompañaron mucho y bueno, ahora estamos viendo también en el mercado cómo se está moviendo, y sobre todo garantizarle al empleador la oportunidad de que sea él el que elija a qué ART se quiere ir, que vea, que negocie, que elija él cuánto pagar, siempre y cuando, ¿no?, dentro de los mínimos y los máximos topes que fija SCN, pero que tenga esa posibilidad de poder elegir y que se le garanticen, ¿no?, sus derechos. La verdad que fue un trabajo muy Y un tema que no lo nombró, pero vale nombrarlo, fue todo esto dio como consecuencia el tema de la aplicación de la ley micropymes. Sí, micropymes. Con una humildad, y les aclaro que la madre de Belén creo que está en nombre de muchos, ¿no?, en la boca de mucha gente, sí, por este tema, pero sería bueno que lo Junto con cuente. Póliza Digital sacamos una resolución, la resolución 53, que esto por ahí les va a interesar, lo que hacemos ahora es controlar que todos aquellos microempleadores, o sea, que tengan, ¿qué es microempleadores para la Super? Que tengan declarado hasta 7 trabajadores y que algunos de esos 7 trabajadores estén con los códigos de micropyme, que en este momento no me acuerdo los números. Ya con eso para nosotros es micropyme. Mediante la resolución 53 lo que se dispuso es que uno de los departamentos de la gerencia donde trabajo, lo que hacemos es cada 2 meses controlar que ese empleador esté pagando lo que le corresponde. Hay un tope establecido para algunas actividades y eso es lo que tiene que pagar. Antes lo que hacían muchas ARTs ajustaban la facturación. Nosotros directamente le pedimos que ajusten la alícuota conforme al tope, porque es la forma que tengo, digamos, de controlar que ese empleador no está pagando de más. Así que esperamos ver... ¿Cuánta gente se afectó? ¿Cuántos micropymes? 41.000 micropymes. Pedimos a 41.000 empleadores que son micropymes se beneficiaron. Estimamos que es un ahorro de 63 millones por mes para todas esas micropymes. Así que por ahí si trabajan con micropyme está bueno que tomen conocimiento, que no paguen de más, que si ven que están pagando de más o que la RT no los notificó de que son micropyme, que tienen que pagar el 3%, el 10%, lo que sea, que por favor se comuniquen con la superintendencia, que nosotros vamos a ver el caso. De hecho está tipificado como una falta grave, incumplimiento de esta resolución, por lo cual estimo que la RT enseguida lo va a resolver, porque para nosotros una falta grave es mucha. Para nosotros no, porque nosotros no lo pagamos, pero para la RT es mucha plata. Entonces le duele el bolsillo a la RT que nosotros desde la Super sancionemos sus incumplimientos. Así que está bueno que nos puedan comunicar, que se comuniquen con nosotros, cualquier duda que tengan o cualquier irregularidad que adviertan. Nosotros tratamos de resolverlo si podemos hacerlo en el día, lo hacemos en el día. Y si no, bueno, si requiere, digamos, intervención por ahí de otra área, nos podemos demorar algunos días, pero tratamos de en ese caso ser eficientes y brindar una buena respuesta. Nosotros nos ha pasado en charlas que damos en el interior, que vamos mucho con Eduardo, que cuando generalmente el RT pone a alguien en el teléfono para que vos hagas la catarsis, ¿no?
pero que no sirve de nada. Nosotros lo que decimos es no hagas catarsis, llamá a la SRT, porque como dice Belén, las multas son importantes. La verdad que la gente, las ART por lo general no quieren que los casos lleguen a la SRT. Entonces, en vez de enojarse, úsennos. Bueno, mira, yo esto lo voy a averiguar, voy a mandar un mail, lo voy a averiguar a ver si esto realmente lo que vos me está diciendo es verdad, o qué condición, o qué pasa acá. Pruébenlo. Le va a pasar probablemente como la cotización que después aparece en las promociones. Por ahí lo van a llamar, no, esperá, déjame un cachito, mirá que ahora voy a consultar al supervisor de zona. Bueno, le digo, pasa, nos ha pasado mucho. Porque cuando caen en las manos de la gerencia de Belén, realmente las multas son importantes. Lo que está diciendo a las Hoy RT, en promedio una multa, una RT, rondan los 500.000 pesos. Así que úsenos como, Sí. como consulta de lo que quieran. Sí, lo que es prestaciones por ahí médicas, en especie, generales, si ustedes ven que hay demora o algo, se comunican con la super. Eso automáticamente en ese momento se caratula un expediente y se le solicita a la RT que responda en un plazo de 24 horas. Así que, y si vemos que no hay respuesta, tenemos ahí una subgerente que se toma el trabajo de llamar por teléfono a los gerentes de cada RT para que dé respuestas y lo solucione cuanto antes. Así que bueno, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Sí, lo saqué.